El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La colonización en su esencia es una manifestación de dominación en la que, bajo un emblema que proclama la civilización y el progreso, un país o un grupo social invade un territorio, despoja a los pueblos autóctonos de su autonomía, destruye su legado cultural y perpetúa profundas desigualdades sociales y económicas en favor del crecimiento del ente invasor. En Medio Oriente, este perverso proceso de injerencia encabezado por Reino Unido y Francia se ha colocado como una piedra angular del estudio contemporáneo de la región y que, sobre todo, nos permite entender la composición de los estados árabes modernos, así como sus interacciones. Mi nombre es Jimena Rodríguez, egresada de la carrera de Relaciones Internacionales y host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les doy la bienvenida al 15º episodio de nuestra temporada, donde tendré la oportunidad de conversar con ustedes sobre las estructuras coloniales y la construcción de los nacionalismos en Medio Oriente. ¿Cómo se llevó a cabo la colonización en Medio Oriente? ¿Cuántos tipos de ocupación colonial existieron y cuáles fueron las principales prácticas de dominación que se llevaron a cabo? ¿En qué momento los pueblos autóctonos comienzan a inclinarse por un ideal nacionalista? ¿Cómo estallan los movimientos de liberación nacional a lo largo de la región y qué diferencias podemos encontrar entre cada una de ellas? Son algunas de las preguntas que intentaré responder el día de hoy. El par de lecturas que voy a utilizar para sustentar mis argumentos están en la descripción del episodio en caso de que quisieran consultarlas. Por supuesto, antes de comenzar, quisiera agradecer a todo nuestro equipo que conforma el proyecto y al Dr. Moisés Garduño, al Dr. Jaime Isla, por darme la oportunidad de conducir este episodio tan importante, imprescindible para los estudios de nuestra región. Sin entender lo que pasó en el periodo colonial, podría decir que es casi imposible entender la contemporaneidad de la región, su arquitectura y el rol de los países árabes en el escenario internacional. Porque sí, incluso para entender lo que pasa en Palestina, lo que ocurre en Líbano, la importancia estratégica de los estados del Golfo o del norte de África, es necesario repasar nuestros cursos de historia. Entonces, para iniciar con este análisis, quisiera que recordemos lo que es el imperialismo. Inicialmente, dice John Hobson, es una política que busca cambiar la distribución de poder en beneficio de un estado en particular. Generalmente está vinculado a un ideal de supremacía, incluyendo la económica. Podríamos decir más bien es una ideología de estado fundamentada en la superioridad, a grandes rasgos, y que llega a ser reflejado a través de prácticas de expansión territorial, explotación, dominación cultural, es decir, el sometimiento de otros pueblos. Al escuchar esto, posiblemente surge la duda, ¿el imperialismo y el colonialismo son lo mismo? A simple vista podría serlo, pero existen diferencias entre los conceptos. Edward Said, importante crítico y teórico para nuestra materia, lo explica muy bien y dice que mientras el imperialismo implica aquellas prácticas, actitudes y la teoría de un centro metropolitano dominante que gobierna a un territorio distante o ajeno a sus dominios, el colonialismo se refiere a la implantación del asentamiento en aquel territorio distante. Entonces, podríamos decir que el colonialismo es uno de los productos del imperialismo. Observemos entonces algunos ejemplos de esta relación un tanto dinámica. Veamos en el siglo XV, una época que se caracteriza por haber una extensa exploración de ultramar y donde el imperio español, portugués, británico e italiano dicen haber descubierto nuevas tierras en América y Asia. Ahí el imperialismo se entiende como este ideal de supremacía que empujó a aquellos imperios europeos a extender sus tierras y dominios marítimos a cambio de extraer las riquezas de los pueblos subyugados. Más adelante, en el siglo XVIII, la coyuntura que veíamos años antes cambia y observamos que aquel florecimiento europeo es acaparado, de alguna forma controlado por Gran Bretaña. Este país era la principal potencia imperialista de la época. Era la potencia naval y económica más poderosa en el marco europeo, y estaba pasando por un periodo de efervescencia industrial, en donde el sistema económico capitalista y liberal se estaba consolidando. En este sentido, la promoción de este modelo económico en Europa en los años 1800 y la industrialización de alguna manera provocaron el ascenso de nuevos imperialismos, es decir, el fortalecimiento de las potencias europeas, dejando a un lado la primacía británica y el dominio naval como fuente de autoridad o de poderío.
En su lugar, esto insertó una competencia imperialista que se inclinó una vez más por el ejercicio del colonialismo, pero esta vez como el eje de influencia principal de los imperios, o sea, hablamos de un imperialismo colonial. A mediados del siglo y a inicios del siglo XIX, este tipo de imperialismo se extenderá a lo largo de Medio Oriente y África. El primer caso de injerencia imperial colonial lo encontraremos en Argelia en 1830, cuando las tropas francesas desembarcaron en las costas de Argel bajo la excusa de un encuentro diplomático en donde el dey de Argel había golpeado con un abanico al cónsul de Francia. Esto después de que el dey le había solicitado una respuesta sobre un adeudo impago de trigo. Este hecho, por supuesto, representó una ofensa para los franceses. Sin embargo, la incursión en realidad era más bien una estrategia para reducir la influencia otomana en el Mediterráneo, ya que el comercio de esclavos europeos y cristianos era numeroso. Y por supuesto, también esto era una oportunidad para resaltar la figura francesa frente a las fuerzas navales británicas. Más tarde veremos que, con el debilitamiento del Imperio Otomano y su desvanecimiento al final de la Primera Guerra Mundial, con este vacío de poder regional, nuevos asentamientos coloniales van a aparecer, sobre todo bajo el control de Francia, Gran Bretaña, Italia y España. Por citar algunos casos, en 1839, Edén o Yemen del Sur es conquistado por Gran Bretaña. En 1881, Túnez es ocupado por Francia. En 1911, Libia lo es por Italia. En 1912, Marruecos es conquistado por Francia y España. En 1914, Egipto es ocupado por Gran Bretaña y finalmente, en 1920, territorios como Irak, Palestina y Transjordania por un lado y Siria y Líbano fueron conquistados por Gran Bretaña y Francia respectivamente. Ahora, la razón por la que por el momento no menciono a ciertos territorios como aquellos del Golfo o Sudán es porque los procesos de colonización en Medio Oriente no fueron los mismos, hay grandes diferencias entre cada uno. De acuerdo con la doctora Sierra Cove, existieron 5 tipos de dominación. El primero fue una dominación directa, en donde existió un control absoluto de la entidad colonizadora, y donde las poblaciones colonizadas fueron excluidas de toda participación en el gobierno y privadas de sus derechos básicos. Esto pudo ser visto en Argelia, Libia y Yemen. El segundo tipo fue el régimen bajo protectorado. Los 3 ejemplos que tenemos son Egipto, Túnez y Marruecos. En ellos existía un control efectivo de la entidad colonizadora, y dentro, si bien el gobierno extranjero colonizador debía ser temporal, las instituciones políticas debían ser preservadas. El tercero fue el régimen de mandatos, el cual estaba supervisado por la Sociedad de Naciones. En ella se decía que los territorios como Siria, Líbano, Irak, Transjordania y Palestina no tenían la capacidad de gobernarse por sí mismos, por lo que necesitaban una tutela temporal para poder llegar al autogobierno. El cuarto tipo de dominación, denominado condominio, la encontramos en Sudán. Este se refería a un poder extranjero, en este caso Gran Bretaña, que junto con una autoridad regional, en este caso Egipto, ambos ejercían un dominio colonial sobre otro más débil. Finalmente, el quinto tipo de dominación colonial fue el llamado régimen de tratados exclusivos. Su objetivo era garantizar los intereses económicos, políticos y estratégicos de Gran Bretaña en la región a cambio de otorgar ayuda financiera y militar a las familias gobernantes del Golfo y la península. Sobre esta última clase de denominación, recuerdo que cuando tuve esta clase sobre el colonialismo con la maestra Erika Aguilar, quien por cierto ya fue nuestra invitada en el episodio sobre sunas y shias, ella nos compartió esta frase de Simone de Beauvoir que decía: el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Una frase que nos invita a reflexionar las causas del éxito de este proceso tan hórrido en la historia de la región. Bueno, ahora sabemos que Egipto no sufrió el mismo tipo de control que Siria o Líbano, o que Argelia y Francia no tuvieron la misma interacción que Gran Bretaña y Arabia Saudita. Pero hay una pregunta clave que nos hace falta para seguir construyendo este rompecabezas y es: ¿qué similitudes o series de características comunes encontramos en lo que respecta al ejercicio del poder político colonial europeo? Como decía Frantz Fanon en 1961 en su libro Los condenados de la tierra, el dominio colonial asaltó cada rincón de la sociedad colonizada, en donde el control fue sostenido por la violencia.
Es incuestionable que Occidente se esforzó a toda costa por transmitir sus valores, aquellos que elogiaban al Estado moderno de corte capitalista, así como a sus sistemas políticos, sociales, filosóficos, religiosos y morales. Para lograr estos objetivos, la doctora Sierra Cove explica que, por ejemplo, en el norte de África, Francia apostó por un proceso de asimilación y control centralizado. También tenía un control directo sobre la educación y las instituciones preexistentes, e impulsó la emigración europea masiva a sus colonias y la desposesión de tierras, como en el caso de Argelia o de Italia en Libia. En el caso de Gran Bretaña y de España, sus sistemas coloniales se caracterizan por tener un mínimo de interferencia directa o del uso de fuerza, respetando de alguna forma las estructuras políticas preexistentes y las costumbres establecidas, a excepción de Palestina. Estas acciones estuvieron acompañadas de medidas como la aplicación de irracionales discriminaciones de corte fiscal, educativo, religioso, judicial y civil. Un ejemplo rápido lo vemos en Argelia, donde se hablaba oficialmente del sujeto jurídico indígena. Esto cuando se hablaba de los musulmanes autóctonos. Aquellos indígenas tenían menos derechos de los que tenía un judío o un extranjero, creando roces entre los conglomerados sociales y no solo con la figura francesa. Más adelante vemos otro tipo de medidas como el control de las fronteras, el desarrollo de los conjuntos militares y de las fuerzas policiales, la creación de una serie de alianzas con jefes tribales y de grandes terratenientes locales, así como la fundación de escuelas e instituciones técnicas, de las cuales hablaré más adelante, ya que tendrán un papel importante en el desarrollo del ideal nacionalista. En conjunto, estos reflejos de poder, cito, establecieron por primera vez las características esenciales de los nuevos estados del mundo árabe, al dotarlos de un sistema administrativo centralizado, de un sistema legal, una bandera y fronteras internacionalmente reconocidas. Cierro cita. Sin embargo, una de las herencias más grandes de este periodo sin duda fue la incorporación comercial de la región al sistema capitalista mundial. Las colonias ricas en recursos naturales como hidrocarburos, minerales, fibras textiles, vegetales, con una ubicación estratégica, se convirtieron en enclaves de exportación que crearon una fuerte dependencia entre el territorio subordinado y la amplia variedad de fluctuaciones en las metrópolis europeas. Veamos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, donde los imperios desesperadamente despojaron una gran cantidad de recursos materiales, alimenticios y humanos en sus colonias. Ahora, ¿en qué momento de este periodo los pueblos colonizados comienzan a inclinarse por un ideal nacionalista? Al término de la Primera Guerra Mundial, la desintegración del Imperio Otomano dio lugar a un nuevo orden regional, como vimos, dirigido por las potencias occidentales y la Sociedad de Naciones, así como la firma de acuerdos como los Acuerdos Sykes-Picot en 1916 o la Declaración de Balfour en 1917. Como era de esperarse, esta imposición fue desaprobada por conjuntos sociales locales quienes dirigieron sublevaciones que solo en un par de territorios tuvieron éxito en lo que hoy conocemos como Turquía e Irán, antes Persia. Bajo la dirección de los jefes militares Mustafa Kemal Atatürk y Reza Khan, ambos territorios se desvincularon del control europeo y se declararon independientes en 1923 y 1925. Como paréntesis, por ejemplo, si un día van o ya han ido a Turquía, verán a lo largo de las ciudades imágenes de Atatürk por todos lados. Fue un personaje realmente importante, y no es por menos que se le conozca como el padre de la Turquía moderna. Cierro mi paréntesis. En el resto de Medio Oriente, los procesos de liberación nacional no fueron simultáneos, y cada territorio alcanzó su independencia en diferentes momentos según su contexto. Sin tomar en cuenta la retirada total de las tropas extranjeras dentro de algunos territorios, Irak fue el primer país en liberarse en 1932, seguido de Egipto en 1936, Siria y Líbano en 1943 y 1946, al igual que Jordania en 1946, Libia en 1951, después Marruecos y Túnez en 1956, Argelia en 1962 y Yemen en 1967. Palestina, sin embargo, como sabemos, desde 1948 continúa ocupada por el ente sionista israelí, que desde el asentamiento británico ya había comenzado a instalarse en el territorio. Como podemos ver, hasta cierto punto la cúspide de los movimientos y su liberación fue rápido, de un par de décadas,
a excepción de Yemen, donde el asentamiento colonial duró alrededor de un siglo, casi como aquel de Argelia de 132 años, o actualmente Palestina, desde hace un aproximado de más de 7 décadas. Claro, estos casos los estamos comparando con algunos ejemplos en América Latina, como México, donde la colonización duró un aproximado de 3 siglos. Como dije con anterioridad, desde un inicio, todos los pueblos árabes resistieron a la dominación colonial, ya sea de forma continua o discontinua. Sin embargo, las luchas, su carácter y sus resultados variaron de un país a otro. En algunos casos, como en Argelia, el proceso de liberación fue más cruento que aquel de Libia, el cual se llevó a cabo de un acuerdo general de posguerra. Y aunque el encuentro con la cultura europea y su exclusión, su posición de inferioridad, el daño cultural, la destrucción de los pueblos y sus tierras, esta brutalidad que día a día vivían dentro de ella, fue lo que inicialmente llevó a los pueblos a reevaluar sus propias tradiciones culturales y a alinear sus aspiraciones con el ideal nacionalista, como nos explica la doctora Cove. Las grandes sublevaciones en la región en sí también fueron el resultado de un marco histórico temporal que rebasa los límites locales. Veamos. En primer lugar, de acuerdo con el Dr. Isla Lope, encontraremos que con la intensificación de la actividad económica colonial se impulsó la formación de nuevas clases sociales locales. De ahí la importancia de la fundación de escuelas con una educación de corte occidental e instituciones técnicas, de las cuales les hablé hace unos minutos, las cuales se convirtieron en un centro de incubación de importantes élites intelectuales, quienes, junto con las pequeñas burguesías, así como trabajadores asalariados, cito, comenzaron a unirse a los programas políticos nacionalistas y en conjunto con los elementos de los aparatos del Estado moderno, sentaron las bases de las revueltas coloniales. Cierro cita. A este proceso hay que incluir también el crecimiento de canales de comunicación entre los pueblos subyugados, sobre todo entre los conjuntos militares que provenían de las colonias y que se conocían durante o después de las grandes guerras. O también podemos hablar de las agrupaciones de obreros autóctonos que migran a las metrópolis para trabajar como mano de obra y que algunas veces estaban adscritos a partidos nacionales metropolitanos de izquierda, llevando esos ideales a sus lugares de origen. Estos sucesos y sus actores fomentaron cada vez lo que llamaríamos el despertar de la conciencia colonial entre los pueblos colonizados. Sin embargo, tampoco hay que olvidar el trascendental impacto de la Revolución Rusa y la publicación de los 14 puntos de Woodrow Wilson a inicios del siglo. El primero estalló en 1917, naciendo con ello la Rusia soviética. Por supuesto, este acontecimiento fue muy importante para el pueblo ruso, pero también representó un punto de referencia para los pueblos colonizados que aspiraban a la liberación, ya que la URSS durante su existencia cargó con el emblema de emancipación colonial y la lucha contra el imperialismo, lo cual explica su apoyo a un gran número de colonias durante sus sublevaciones. Y no solo la URSS, sino también otros países que adoptaron el sistema socialista fueron un gran apoyo para estos movimientos. Del otro lado del mundo, en 1919, en Estados Unidos, se habían publicado los 14 puntos del presidente americano Woodrow Wilson. En este documento, entre otras cosas, se hizo alusión a la autodeterminación de los pueblos, lo cual marcó el posicionamiento anticolonial de la joven potencia. Su divulgación causó fuertes impresiones tanto en Europa como para las colonias. Como dato interesante, uno de los principales líderes de resistencia colonial en Argelia, el emir Khaled, después de la publicación de los 14 puntos, envió una petición al presidente americano Woodrow Wilson, en donde se le solicitaba que se aplicara el derecho de la autodeterminación en Argelia. Desconozco si la carta fue respondida, pero creo que es un ejemplo muy claro del impacto del discurso norteamericano, así como de su consolidación en la escena mundial. Veremos que, sin embargo, como expresa la doctora Sierra Cove, cito, fue la Segunda Guerra Mundial la que precipitó la emancipación de los pueblos de la región, ya que ella trajo consigo el debilitamiento económico, político y militar de Europa, y la consolidación de Estados Unidos y la URSS como superpotencias, que como mencionamos, eran estados no comprometidos con el viejo colonialismo. De igual forma, la política descolonizadora del marco institucional emitido por la ONU jugó un papel muy importante, ya que bajo la influencia de los estados afroasiáticos, la institución elaboró una serie de resoluciones en favor de la descolonización, siendo la resolución 1514 una de las más importantes. Cierro cita.
No olvidemos tampoco que el aumento de exitosos movimientos de liberación hicieron que bajo el sistema de 3 mundos, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, aquella tipología política que dividía a los países según sus líneas ideológicas, etiquetando a los estados según el bando que tomaran en la Guerra Fría. Bueno, pues bajo este sistema, las naciones del tercer mundo se agruparon para crear foros y alianzas internacionales que promovieron su cooperación y autodeterminación frente a las potencias dominantes. Algunos ejemplos serían la Conferencia de Bandung en 1955 o aquellas de los países no alineados en 1961. A modo de conclusión, recordemos que la independencia no siempre trajo democracia, igualdad o estabilidad. Muchos países de la región derivaron en sistemas despóticos, enfrentando enormes desafíos para construir naciones libres y justas. Considero que aquellas huellas del sufrimiento y desgracia no están cerca de desaparecer, y son más bien raíces profundas que al mismo tiempo cargan con el peso de la supervivencia del imperialismo. Porque sí, lamentablemente, a pesar de la emancipación de naciones, de los pueblos, aún podemos ver el ejercicio del ideal imperialista. Lo único que ha cambiado es la coyuntura donde nos encontramos, un mundo globalizado. Los invito a que reflexionemos. Hoy, ¿de qué otras formas podemos observar el sometimiento de pueblos frente al enriquecimiento de otros? Nuevamente, muchas gracias al Dr. Moisés Garduño y al Dr. Jaime Isla por haberme dado la oportunidad de ser parte de este maravilloso proyecto. E igual, gracias a todos los invitados e invitadas que tuvimos y estamos por tener. Y por supuesto, gracias a Mónica, nuestra host, quien nos acompañó el episodio pasado y nos habló sobre el orientalismo. Si no lo han escuchado, los invito a darle pausa a este episodio y hacerlo. También le agradezco mucho su tiempo al público que nos escucha y espero que este episodio les haya solucionado algunas dudas sobre este periodo tan importante que moldeó la arquitectura del Medio Oriente moderno. Los invito a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y a continuar escuchando nuestras discusiones porque en nuestro 16º episodio hablaremos sobre la penetración cultural europea y la introducción de los modelos occidentales, oposición y reforma. No se lo pierdan. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.